Esta es la tercera presentación de la primera semana. En esta estaremos presentando cómo calcular la elasticidad de la demanda y la importancia de la misma. Para entender este material deben tener conocimientos básicos sobre la teoría microeconómica de la demanda, la ley de la demanda y los determinantes de la curva de la demanda. Antes de comenzar a discutir la elasticidad de la demanda, tengo que definir qué es la curva de demanda. La curva de demanda es la representación gráfica entre el precio y la cantidad demandada que los consumidores están dispuestos a comprar y pueden pagar, donde van a satisfacer sus necesidades. La elasticidad de la demanda mide cuánto va a responder la cantidad demandada a esos cambios en el precio, manteniendo otros factores constantes o ceteris paribus. La elasticidad de la demanda siempre va a ser negativa, dado a que la ley de la demanda nos indica que entre el precio y la cantidad demandada hay una relación inversa. Esa elasticidad de la demanda es el cambio porcentual entre la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual del precio del bien y servicio. Esta elasticidad va a medir la respuesta de los consumidores a esos cambios en el precio. ¿A qué nos referimos con la elasticidad de la demanda? Cuando hablamos de la demanda, conocemos que la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversa gracias a la ley de la demanda. Quiere decir que a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada se reduce o viceversa. Esto es manteniendo otros factores constantes o esos determinantes de la demanda los mantenemos constantes. Cuando pensamos en esta relación inversa, pensamos por lo general que esa relación que existe entre el precio y la cantidad demandada tiene una relación de 1 a 1, es decir, que si aumenta el precio en una unidad, la cantidad demandada va a aumentar en una unidad. Esto, aunque puede ocurrir, no es del todo cierto, sino que la relación no es necesariamente 1 a 1 como lo presentamos aquí en esta gráfica. Si ustedes miran en esta gráfica, si el precio se reduce de $4 a $3, pues el cambio en unidad va a aumentar en una unidad, es decir, que con $4 yo estaba comprando una unidad del producto, mientras que si al reducirse el precio a $3, ahora voy a comprar 2 unidades, es decir, que el cambio que ocurre en el precio es exactamente igual que el cambio ¿verdad? El cambio en unidad en la cantidad. Esta proporción 1 a 1 no necesariamente tiene que ser 1 a 1, sino que la proporción puede ser igual, puede ser 2 a 2, 3 a 3, etcétera. Como pueden observar en esta gráfica, contrario a la gráfica anterior donde el cambio en unidad era una relación 1 a 1, en esta podemos ver que cuando el precio cambia en una unidad de 4 a 3, el cambio en la cantidad es de 3 unidades. Lo mismo ocurre para esta gráfica donde el cambio en unidad se mantiene en el precio en 1, mientras que el cambio proporcional en la cantidad va a tener una relación de 0.5, es decir, que si el precio aumenta en una unidad, la cantidad se va a reducir en 0.5 unidades. Como ya vimos, el cambio en la cantidad no necesariamente va a ser equivalente al cambio en el precio. Esto es lo que va a medir la elasticidad de la demanda, va a ser ese cambio proporcional entre la cantidad y el precio. Cada una de estos cambios les vamos a adjudicar un nombre donde la elasticidad de la demanda se dice que es elástica
cuando tiene cambios grandes en la cantidad, es decir, que la proporción en el cambio en la cantidad va a ser mayor que el cambio en el precio. Esa demanda elástica va a ser sensitiva a esos cambios en el precio. Esa era la gráfica número 2 que les presenté, donde ¿verdad? El cambio en el precio era de una unidad y el cambio en la cantidad era mucho mayor de una unidad. Me parece que eran 3 unidades lo que cambiaba. En el cuanto a la demanda inelástica, sería ocurre en la tercera gráfica que les presenté, donde esa demanda no es sensitiva a los precios. Es decir, que el cambio proporcional en el precio va a ser mayor que el cambio proporcional en la cantidad o viceversa. Esa demanda inelástica va a tener pequeños cambios en las cantidades. En el caso de la primera gráfica, la elasticidad de la demanda en esa gráfica es unitaria porque la proporción entre el cambio en cantidad y el cambio en el precio son iguales. La elasticidad de la demanda no contiene unidades, va a ser siempre negativa y esta se utiliza para compararla con otros productos donde esos productos podemos ver la relación que tienen. Además, cuando también obtenemos la elasticidad de la demanda, por ejemplo, si yo soy dueño de un colmado, supermercado o algún negocio, si yo conozco que cuando hay un aumento en el precio, la cantidad se reduce. Lo que yo quiero conocer no es que se reduzca, ¿verdad?, la relación, sino que quiero conocer en cuánto más se va a reducir o, si ocurre lo contrario, cuánto más va a aumentar. La elasticidad de la demanda, hay 3 tipos de elasticidades. Cuando la elasticidad de la demanda es mayor de 1, esa demanda es relativamente elástica. Si la elasticidad de la demanda es igual a 1, esa elasticidad se conoce como unitaria. Mientras que si la elasticidad de la demanda es menor de 1, esa elasticidad es relativamente inelástica. Hay otros casos extremos, como lo son que la elasticidad de la demanda es igual a 0, donde la demanda es completamente inelástica, y si la elasticidad de la demanda es infinita o no, ¿verdad?, no la podemos calcular, esa demanda es completamente elástica. En el caso de la demanda completamente inelástica, tenemos que la cantidad, aquí me falta la Q en cantidad, podemos observar que la cantidad va a ser siempre la misma según van aumentando los precios, donde la elasticidad es igual a 0. Si a mí me gusta dar el ejemplo donde podemos gráficamente, ¿verdad?, incluir la letra I de inelástica. Si ustedes miran I de inelástica, no me salió la línea muy bien, pero ¿verdad? Tenemos la I de inelástica. En el caso de la elasticidad elástica, vamos a borrar. En el caso de la elasticidad elástica, quiere decir que es infinita. Ustedes pueden ver que el precio va a ser siempre igual, pero las personas van a comprar distintas cantidades. En este caso, podemos, ¿verdad? A mí me gusta para recordar y puedan recordar siempre que esta es la curva de la demanda elástica. La elasticidad de la demanda se calcula de la siguiente forma. No voy a hablar sobre esto mucho porque les voy a dar un video haciéndolo en una pizarrita. Así que la ecuación para estimar la elasticidad de la demanda es esta que está aquí, donde vamos a medir el cambio proporcional en la cantidad dividido entre el cambio proporcional en el precio.
Si tenemos dos puntos en una gráfica, podemos estimar la elasticidad de la demanda. Esto es un ejercicio muy sencillo que se utiliza para describir la elasticidad de la demanda o estimar la elasticidad de la demanda en los cursos subgraduados, donde tengo que decir, al ser este un curso graduado, vamos a movernos un poco más a estimar la elasticidad de la demanda utilizando la econometría, pero aquí tengo que hacer un alto porque la elasticidad de la demanda en dos puntos siempre va a ser distinta. Si tomamos en una curva de demanda, en cada lugar, entre dos puntos en una curva de demanda, la elasticidad va a ser distinta. Este ejercicio lo he preparado ya en un video que lo voy a estar colocando también en la plataforma de la clase. Aquí solamente para repetir lo que ya hice en el video para discutir el ejercicio, esa elasticidad de la demanda es negativo 78. Para poder evaluar si es relativamente elástica, inelástica y unitaria, tenemos que buscar ese valor absoluto para poder decidir. Al ser esa elasticidad de la demanda menor de 1, quiere decir que la elasticidad de la demanda de este producto en esos dos puntos es relativamente inelástica. Esta elasticidad de la demanda nos quiere decir que si el precio aumenta en un por ciento, la cantidad demandada del producto se va a reducir en 0.78%. Si lo tomamos, podemos también multiplicarlo por 10 y decir lo mismo, ¿verdad? Refrasear lo que acabo de decir, que si el precio aumenta en un 10%, la cantidad demandada del producto se va a reducir en un 7.8% y eso es ceteris paribus, manteniendo otros factores constantes. Tenemos que recordar los determinantes para la demanda porque también eso influye en la elasticidad de la demanda. Tenemos que también discutir, y esto lo vamos a discutir más luego en los próximos capítulos, la sustitución. Mientras más productos sustitutos haya, los productos van a ser más elásticos. La proporción del ingreso que nosotros gastemos en ese producto va a también influenciar la elasticidad de la demanda. Productos de lujo versus productos de primera necesidad también va a influir en esa elasticidad de la demanda. Y el tiempo o cuánto tiempo disponible tengamos para comprar el producto puede cambiar esa elasticidad de la demanda. En este cuadro se presentan algunas elasticidades de la demanda. Este cuadro proviene, aunque no le doy la referencia, ¿verdad? Del libro de McConnell, Brew y Flynn, donde ellos incluyen estas elasticidades de la demanda para algunos productos. Por ejemplo, en el caso de la leche, la elasticidad de la demanda es 0.63, quiere decir que la leche en ese momento que calcularon la elasticidad de la demanda es 0.63, quiere decir que es relativamente inelástica. Eso es de esperarse porque ya yo les había indicado que por lo general los alimentos tienen elasticidades relativamente inelásticas. Es decir que cuando hay un cambio proporcional en el precio va a ser mayor, ese cambio proporcional en el precio va a ser mayor al cambio proporcional en la cantidad. También podemos ver en el caso del pan, también tiene una elasticidad de la demanda inelástica, 0.15. En el caso de la carne de res, podemos ver que tiene una elasticidad relativamente elástica, porque es mayor de 1. Y número 2, las elasticidades de la demanda también van a depender de cómo el consumidor perciba
qué es ese producto. En el caso de la carne es muy interesante porque va a depender del tipo de corte de carne. Les voy a dar más adelante para que revisen un artículo sobre las elasticidades de la demanda de carne, donde la elasticidad de la demanda de, por ejemplo, de carne molida es muy distinta a la elasticidad de la demanda de un steak, o como por ejemplo el New York Steak, porque el consumidor percibe que ese steak es un bien de lujo, mientras que el otro no necesariamente. Es decir, que dependiendo del tipo de producto y cómo perciba el consumidor ese producto, es que va a depender las elasticidades de la demanda. Con esto concluyo esta presentación. En las próximas les voy a presentar la elasticidad de cruzada, la del ingreso, y en la última vamos a presentar la elasticidad de la oferta.